Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Dramaland. Hoy es martes, digo, no, hoy es jueves, es raro que yo esté por aquí, pero es que vamos, la cinta lo merece, porque vamos a hablar de la considerada o una de las consideradas mejores historias coreanas, una de las mejores obras más taquilleras de la historia de Corea y no es otra que Masquerade con nuestro queridísimo Lee Byung-hun por partida doble. Y bueno, como sabréis, está basada en la novela de Mark Twain, El príncipe y el mendigo. Con eso os lo he contado todo. Y para contar aún más, tenemos a Joana y a Marta. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Johnny. Es que qué alegría que sea jueves. Estoy aquí, por favor. Qué bien. Sí, estoy desubicado. No sé Yo, ni qué día yo también, porque no he hecho la introducción yo y estoy que, mira, enamorada porque siempre me equivoco en la introducción. Hola, buenas tardes. Sí, hoy tenemos jueves de cine, hoy nos acompaña Johnny, así que qué mejor forma de cerrar el mes. Yo le dije que este cierre iba a ser muy especial y que septiembre se iba a ir por la puerta grande y que mejor que con mi rey por partida doble en un papelazo o en papelazos con un peliculón absolutamente maravilloso y lo digo con la mayor objetividad del mundo. Sí, no, está claro que si a ti se te da la oportunidad, Lee Byung-hun aquí nunca va a faltar. No. Como tiene que ser, estamos totalmente de acuerdo con eso. Yo, la verdad es que ya después de tantas producciones que hemos visto de Lee Byung-hun, hace meses que me subí al carro de que es el rey. Estoy totalmente de acuerdo. Ya de ese carro en este programa no nos bajamos, no le vamos a hacer nunca asco a nada que haga Lee Byung-hun. Y estamos deseando de ver lo siguiente que nos va a traer. Pero es cierto que ver Masquerade del 2012 ha sido... No voy a decir que la película que más me ha gustado de Lee Byung-hun, porque es que eso sería decir mucho, porque hay algunas que son preciosas, pero de verdad, qué risa, me lo he pasado de bien viendo la película, a pesar del dramón que es, me ha encantado. O sea, es que tengo una buena sensación en el cuerpo desde que la he visto, maravillosa. Sí, tiene escenas que ya las comentaremos, pero es imposible no partirte el culo con Lee Byung-hun en modo mendigo príncipe. Que bueno, lo comentaremos más adelante. Pero esta película se estrenó en 2012, se estrenó con éxito de taquilla, pues hasta entonces creo que era la cuarta película con mayor taquilla en la historia de la cinematografía coreana. Arrasó en todos los premios de ese año sabidos y por haber. Y es que al final tú ves la película, las interpretaciones son colosales. Lee Byung-hun aquí creo que está soberbio, pero la dirección, la puesta en escena, todo lo que tiene que ver con el palacio, la vestimenta, la música, es que lo tiene todo para ser exactamente eso, una gran obra. Y Aparte, saber combinar. eso. Porque lo maravilloso es que aunque es una historia dramática por el hecho de que un pobre mendigo sea puesto en posición del rey y todo el mundo quiera como sacar tajada de esto y los peligros que representa, lo hacen en un tono muy cómico sin ser ridículo. Es decir, conservan la esencia de que el mendigo es un payaso que se burla del rey con sus actuaciones, pero que necesita también mostrar esa humanidad que tiene y que pese a que es una persona con un, digamos, un rango bajo, es una persona con conocimientos, es una persona como letrada o instruida que puede llegar a ocupar un cargo incluso engañando a todo el mundo. Si no es por un detalle físico, que ya vamos como comentando cuando comencemos con los spoilers, perfectamente podría pasar sin son hasta los días de su muerte y nadie se daría cuenta que es otro el que está en el trono. Entonces me gusta eso, que no se meten demasiado en lo trágico o en lo dramático, pero tampoco demasiado en lo cómico, logran como un equilibrio perfecto, pero tú estás como riéndote y a los 5 segundos con la cara triste por algo que pase con él o con otros de los personajes. Y me gusta, como esa montaña rusa de emociones, entonces 2 horas, 10 minutos se pasan Sí, volando. Sí, pero la verdad es que volando. se pasa volando. La verdad es que sí. Además tienes que ir... Yo iba anotando escenas divertidas porque yo decía, es que luego me van Sí. a preguntar y se me van a olvidar las escenas más divertidas porque hay tantas que hay escenas que son muy entretenidas y que no se te pueden pasar, ¿no? Porque al final es una de esas situaciones en las que, claro, alguien está en un puesto que no le corresponde y cuando eso ocurre, pues claro, es que al final se lía mucho y es lo que ocurre aquí. A mí lo que me parece sobre todo fascinante de esta película es que el conjunto general,
no son muchos los protagonistas, no son muchos los personajes, y eso es raro en una película de tinte histórico o una película de Palacio, ¿no? Porque como que en Palacio siempre hay mucho tejemaneje, mucho asistente, mucha concubina, y es como que son una cantidad de personajes entrando y saliendo todo el rato, y aquí no ocurre eso. La película rápidamente centra la atención en unos poquitos de personajes a los que adoras por completo, total y absolutamente, y claro, de los que no te podrías deshacer de ninguno de ellos. Entonces, claro, eso hace que se le coja cariño más rápido y que se haga también más sencillas de aguantar el metraje que tiene, porque como estás cómodo con los personajes, no estás pensando en qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, sino en disfrutar del momento, porque esta película se disfruta en los momentos precisos en los que está ocurriendo, no vas pensando a ver qué será siguiente. Y encima lo que dices tú, que incluso también cuando hay pues estas peleas de palacio que suele haber, ¿no? Los entresijos de palacio, lo que comentas, como se centran ya en los que tú vas a saber quiénes son los que la pueden liar, quiénes son esos personajes que van a hacer de las suyas, pues también te queda todo como más claro y no se diluye la información con tanto personaje entrando y saliendo. Creo que eso también, como comentas, es una gran ventaja de esta película, que tú tienes enfocados a todos los que van a ser personajes importantes de la historia y dónde están en cada momento y qué es lo que están haciendo en cada momento. Y al final eso también para el espectador no lo meten mucha información y te vuelve loco, que es lo que nos suele pasar con esta clase de producciones, que llega un momento que tienes que hacer un mapa para saber quién es quién. Y que al centrarse en la figura del rey Wagan Hee, que efectivamente existió, pues como fue un rey que de pronto no tuvo una trascendencia ni tanto dentro de la historia, pero sí se remarcó en pocos sucesos muy importantes, eso mismo lo remarcan en la historia, en la película, y es como él quería que los impuestos fuesen dados o puestos en cabeza de quienes más tuviesen tierra o más tuviesen dinero, cómo él protegía a su pueblo de no tener que estar como dando tanto tributo, mandando tantos hombres para luchar a favor de China por el simple hecho de que la dinastía Min en ese momento estaba como es muy cerca a Corea, y eso mismo lo anotan dentro de la historia, y por ese tipo de reformas y de querer estar más a su pueblo fue que le dieron un golpe de estado y más tarde lo exiliaron. Entonces también como que la película se centra en 2 o 3 cositas muy puntuales que el mendigo trata de hacer como rey, y con eso no se va uno tampoco por tantas ramas de carácter político, de carácter gubernamental, de carácter económico, que a veces en los dramas u otras películas no se pierde y no entiende mucho de qué reformas están hablando o por qué hay conflictos de parte de los ministros hacia el rey y viceversa. Entonces creo que eso también hace que la película sea más dinámica, tampoco se pone demasiado romanticona en cuanto a que se forme una relación entre mendigo y reina, simplemente hay como una cercanía, pero no se va tampoco por esa rama ni se torna pesada en ese sentido. Creo que le da como gusto a todo el mundo, si te quieres reír, si quieres llorar, si quieres un poco de acción, si quieres también algo de romance, si quieres algo de historia y averiguar más sobre este rey, lo que pasó en Palacio en ese momento en Corea, nos da como un poco para todos los gustos. A mí me ha encantado históricamente. Es interesante, ¿no? Que adapten esta obra, que es una obra bastante conocida, y que la adapten precisamente en Corea con esto de rey, que incluso tú podrías pensar, leches, es que incluso podría ser cierto, ¿no? Que imagínate que en la vida real pasó esto, que no es, pero se cuenta la leyenda que hay una parte de la historia de este rey, que si no me equivoco era el 15º rey, ¿no? De Joseon. Sí. Y se cuenta como que hay unos periodos de días que él no quería que quedase recalcado en la historia, ¿no? Y lo tiran un poco también por ahí. Claro, es que está muy chulo el hecho de que tú utilices unos huecos que realmente no se sabe muy bien, porque ya sabéis que en otras ocasiones sí que hemos hablado aquí de cómo a nivel histórico, a pesar de que los reyes quisiesen que algo no quedase grabado en los anales, ¿no? De los secretarios en sus diarios, ellos lo escribían igualmente, porque ni siquiera el rey tenía potestad de borrar lo que había ocurrido, y era un ejercicio de profesionalidad por parte de los secretarios el grabar esos datos. Entonces es muy curioso que se aproveche que, claro, faltan de esos anales, faltan de esos diarios, falta información. Pues porque ha habido 700.000 millones de batallas, porque habrá cosas que hayan ardido. Pues yo por lo que he leído, no sé si será cierto,
unos 16 días quedan en el limbo. Que Falta. casualmente la película se basa también, podríamos hablar que son 16 días, bueno, más o menos. Sí, una Entonces, como que quincena. hacen juego con lo Sí. real y con la ficción. Y es que eso también, pues es un detalle de, oye, cómo el guionista, ¿no? Le ha dado a la cabeza para sacar información real, información ficticia, cojo esto de la novela, cojo esto de la historia, y te sale una película redonda. Te suena película redonda totalmente, porque tú sabes perfectamente que las posibilidades de que eso ocurriesen son mínimas, pero aún así, ahí que estás tú enamoradico con tu baba caída con Living Hugh diciendo, pues mira, qué guapo era el rey, ¿no? Totalmente, es como que se te olvida todo lo demás y ahí lo tienes a él. Es que además, Living Hugh nos tiene acostumbrados a muy buenos papeles, pero los papeles estos que tenemos a veces de dobles, de gemelos, de yo qué sé, ¿no? De ir atrás en el tiempo, nos permiten ver a un actor en un papel o en otro tan cerca en el tiempo que claro, las comparaciones son imposibles, pero tú estás viendo la película y no sabes distinguir quién es quién. Y obviamente no sabes distinguir quién es quién porque es el mismo actor, pero tú intentas diferenciarlos porque realmente son dos personas distintas. En esencia, son dos humanos completamente distintos. Y tú has visto esas características en pantalla de forma continuada de uno y de otro y sabrías diferenciarlo. Pero cuando Lee Hyun, el pobretico mío, que es actor, se mete en ese papel y acaba adquiriendo esa pose de rey, luego tú ya hacia el final de la película dices, señor, ¿será uno o será el otro? Porque no soy capaz de discernir quién es quién y es maravilloso. Sí, había unos momentos, yo me estaba fijando cuando hacían el cambio, que igual veías una escena en la que era Lee Byung-hun mendigo y la siguiente escena era Lee Byung-hun el rey, o sea, de verdad, el cambio de la mirada. El rey como que tiene como una mirada más fría, más mirada apagada, y sin embargo el mendigo se le veía como con más chispitas en los ojos. Por ejemplo, a mí hay dos escenas que una te intenta hacer el engaño al final de la película. Yo en cuanto aparece yo ya sabía que era el verdadero, por esa mirada precisamente. Es que incluso cuando hay el primer encuentro, porque es el secretario quien está encargado de buscar ese doble, precisamente porque hay como rumores de traición y porque el rey teme mucho ser envenenado, ser asesinado y necesita a alguien que lo suplante en los momentos en los que no esté en palacio, y encuentran a este doble, y cuando el secretario lo lleva ante el rey, obviamente le dice, no lo mire, se manténgase agachado, el mismo protocolo que siempre remarcan en todas las series, dramas y demás. Está este pobre mendigo, en esa escena me parece fascinante y me hubiese dado lo que no tengo por ver cómo se grababa. Está el mendigo agachado, pero puesto con la túnica de rey, esperando a que el rey le hable lo que tenga que decirle, y el rey diciéndole, bueno, lo mira, lo observa, efectivamente ve el parecido que tienen, y le dice, repite después de mí, ta, 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 y el mendigo sigue hablando pero normal, y el rey, no, repita después de mí. Y en ese momento, cuando el mendigo se levanta y actúa como el rey, que aparte de eso se entiende toda la capacidad teatral que tiene por su profesión, pero es un cambio así, o sea, es como prender y apagar un bombillo, me fascina, es que Lee Byung-hun ejerce mi fascinación no por un atractivo físico, sino porque que también, no hipnotiza. nos vamos a engañar. No se le niega, por supuesto, eso no se le va a negar, y yo tengo ojitos y me funcionan muy bien, afortunadamente. Sino porque me hipnotiza en la pantalla, no importa el personaje que haga, pero ese hombre me transporta, y en ese tipo de escena, la primera vez que vi la película quedé fascinada porque es prender y apagar un bombillo, como pasa de un personaje a otro, y arremeda al rey, y cuando termina su actuación inmediatamente se bota al piso otra vez de rodillas, y ya esos cambios son fascinantes. Para un actor que interprete dos personajes, me parecen una locura, una locura. Nos gusta mucho. Y además, vamos a abrir ya el espacio spoilers. Hemos tenido 18 minutos, yo creo que no hemos aguantado demasiado, así que ya que van 18 minutos de programa, vamos a abrir el espacio spoilers porque es tremendamente necesario que abramos todos los meloncitos pequeñitos que se van abriendo en esta película. Porque al final no deja de ser un cursillo rápido en ser rey. De eso va esta película. Esta película es un cursillo rápido en aprender a ser rey. Estamos hablando de que un mendigo tiene que pasar una situación en la que
nosotros no entendemos muy bien, quizás lo único que la película no explica y tampoco lo necesita, pero a mí me pica la curiosidad que me muero y os tengo que hacer esta primera pregunta antes de nada, es que el mendigo realmente tiene un trasfondo culto. O sea, Sí, Porque sabe leer y leer, todo. sabe leer y Ujú. claro, sabe leer y escribir. Entonces, sí, sí. eso sí. no se explica, lo dicen en la peli, incluso como diciendo, este chaval Ujú. tiene que ser de un fondo un poquito, de una cuna un poquito más alta porque sabe leer y escribir. Entonces, ¿cuál es la Eso historia? Ay, ¿cuál es a la mí es historia algo de él? que me ha llamado la atención. El hecho de ver, porque claro, yo primeramente digo, a ver, pues una de las formas que pueden pillar que es un impostor es precisamente que es un mendigo, se supone que no tiene estudios, que no sabe leer ni nada, pero no, el tío es súper inteligente y súper culto y es una de las cosas que a mí también me hubiese gustado que te contasen el trasfondo. A ver, tú te puedes imaginar que al final, si él está metido en el mundo del teatro o así, pues le gustará el arte y allí en aquella época el arte en sí era, por ejemplo, escribir, ¿no? Y leer y copiar libros. Entonces, te puedes imaginar que igual viene por ahí, por su fascinación por todo lo que tiene que ver con el arte. Es que en un momento cuando lo ve, van a buscarlo tanto el secretario como el guardaespaldas personal del rey y lo van a buscar es al sitio de cortesanas donde él está presentando una obra de teatro y después anotan que si él interpreta esa obra de teatro que viene de no sé, recuerdo qué libro, es porque tiene conocimiento de obras de literatura pues Ujú. en ese tono erótico que conoce los nombres, lo sabe interpretar, porque él está haciendo así. Obviamente él se está burlando del rey, de los rumores que hay dentro del pueblo, de que se la pasa de concubina en concubina, de que se la pasa saliendo de palacio y demás, pero de todos modos también hacen alusión a una obra escrita y por eso mismo es que más adelante anotan como para que el espectador diga, ah, pero pues con razón este hombre lee y escribe, que él tiene conocimiento de ciertas obras teatrales o ciertas obras literarias y por eso mismo no es como un simple plebeyo como los campesinos que regularmente nos pintan, que pues desafortunadamente no tienen ningún conocimiento, son analfabetas, que era lo que remarcábamos en el drama del martes, como los dos protas viniendo de cuna noble, por supuesto tenían educación y la chica tenía que esconder todo eso en cuanto a sus amigos y demás de la aldea. Sí. Que vamos a empezar ya con cosas serias. ¿Seríais capaces de escoger personaje favorito? ¿Personaje favorito sin ser Lee Byung-hun No, o el que tú metiéndonos? quieras, quien tú quieras. A mí es que el mendigo me hace mucha gracia. Es que este papel, o sea, el papel está para lucirse Lee Byung-hun en todos los aspectos, pero es que en el papel mendigo es que es muy gracioso y es muy bueno, o sea, es muy buen niño, es humilde, es cercano, es que le coges cariño, porque a ti te presentan inicialmente Rey, Rey, por ejemplo, la primera presentación que tenemos de él es maltratando, por así decir, a una sirvienta, ¿no? Y sin embargo el otro precisamente con la misma sirvienta es muy cariñoso, le pregunta sobre su familia, la quiere ayudar. Eso creo que es un personaje que me gusta mucho. Y si no fuese Lee Byung-hun, a mí me gusta mucho el jefe de guardias, el que le sigue, que es como si fuese su guardaespaldas. Ujú. Ese personaje me gusta mucho y además, bueno, el pobrecito luego tiene un final que me parece muy heroico y muy de respeto, ¿no? De, este es mi rey. O sea, mira, se me ponen las pelos de como escarpias cuando encima dice esa frase, es un impostor, dice, para ti será un impostor, para mí es mi rey. Y me gusta mucho ese personaje también. Y luego es que es muy gracioso también, porque el otro, el Lee Byung-hun, le lía una detrás de otra. Cuando se escapa de palacio corriendo, se esconde. Es que ya hablaremos de las escenas divertidas, pero a mi momento tiro el zapato por un lado y salgo corriendo por el otro. Es genial. La verdad que es muy bueno. ¿Tú, Joana? Sí, sacando a mi adorado rey en su modalidad de payaso porque me hacía reír muchísimo, muchísimo. El eunuco también me El gustó eunuco. mucho porque creo que era un hombre muy sabio. A veces los eunucos saben muchísimo, pero de pronto su presencia dentro de palacio es como simplemente el que está cerca al rey y tiene la condición de baúl guardador de secretos, pero son personas muy observadoras. Y creo que me gustó el hecho de que lo fuera como guiando
muy sutilmente. Entonces, cuando Lee Byung-hun en modalidad mendigo se le despertó la curiosidad de entender por qué todo el mundo estaba en contra de esta ley de los impuestos, pero sí era favorable, pero porque nadie le explicaba y él quería saber. Entonces el eunuco fue como muy tranquilito en decirle, no, es que yo tampoco lo sé, pero si usted de pronto lee estos libros y estos registros, le puede ayudar a comprender mejor la situación. Es como que siempre le remarcaba, le ayudaba, le daba información sin parecer que quisiera poner a otro rey en el lugar del que es verdad. Entonces me gustaba ese personaje del señor como tanto y también tenía sus momentos graciosos, cuando se aparecía así como entre las sombras y lo asustó, cuando le Momento comentaba pedo, esto tío, de momento pedo es genial. El otro que se desahoga un poquito en la soledad y de repente aparece entre las sombras el otro. Como si fuese un vampiro saliendo del ataúd. Exactamente igual. Dice, ¡ay, qué coño! ¿Qué susto me has dado? Es muy bueno. esa conversación sobre la castración, sobre Es todo muy divertido. lo que tienen que sufrir los eunucos, y ya uno se pone fuera de chiste como a pensar un poco más en la figura, y me gustó bastante el personaje, además porque este mismo actor, cuando se hizo la versión de la historia en drama, el payaso coronado, el señor interpretó el mismo personaje. A mí me ha encantado él también. Para mí, el eunuco es el personaje quizá más clave, incluso porque está en su día a día y lucha, yo también creo, el personaje en un principio lucha con intentar encontrar al rey que una vez tuvo y que cree que puede tener, ¿no? En este personaje. Porque realmente lo que se nos vende en la película y lo que se nos cuenta es que el rey originario era así, de, Ujú. de bondadoso, de magnánimo, de justo, pero se había perdido, ¿no? En el camino, en las intrigas políticas de Palacio, se había perdido y no había conseguido reencontrarse, ¿no? A sí mismo. Y entonces, este personaje les recuerda a todos ellos que ese rey existió en algún momento. Y a muchos de ellos ni siquiera les asombra que haga que ciertas cosas. A todos les fascina que ría un poco más, que sea un poco más risueño, que disfrute tanto de la comida, pero no le resulta extraño que tenga que hacer ciertos comportamientos ni respuestas políticas, porque es como que en su juventud sí las había tenido, ¿no? Y el mismo rey, al luego leer los anales, al leer el diario, es consciente de que ese hombre ha hecho lo que él no había tenido el valor de hacer, ¿no? De enfrentarse a esos ministros que estaban, pues, siendo unos avariciosos. Entonces a mí el eunuco me ha encantado, pero es lo que dice Johnny, es que tiene unos momentos que son impresionantes, impresionantes. Entonces, momentos divertidos. Johnny, venga, tú primero otra vez. A ver, ese me ha gustado mucho, el que he comentado de la zapatilla, que el pobre no sabe cómo deshacerse del guardia y tira la zapatilla. Pero es que encima es momentáneo, porque en la que ya está tirando la zapatilla para un lado para que el guardia corre, él ya está cogiendo pulso para correr al otro lado. Me gusta también mucho la escena en la que aparece donde la princesa, que se miran a través del muro y el otro empieza a reír y tiene los dientes negros, intentando hacer reír a la princesa. Y me parece muy graciosa. Es como, joder, ¿sabes? O sea, qué bueno, tío, qué bonachón es este hombre. Y esas son las escenas así que más gracia me han hecho, pero es que tiene muchísimas, Tiene tiene muchas. muchísima, tiene muchísima. Joana. Bueno, complementando un poco lo que anotabas ahorita, el primer tejemaneje que uno ve dentro de la película es que hay un prisionero al que quieren juzgar, al que quieren condenar, y está como en cabeza del rey decidir qué hacer con él. Después se da cuenta, o él se entera que es el hermano de la reina, y cuando lo están torturando y el va y le pregunta por qué lo acusan de traición y por qué está diciendo esto, y él le dice, la verdad no sé, lo que pasa es que yo lo único que quiero es ver al rey que conocí, al rey a favor de su pueblo, y no al que está ahorita solamente amalgamado con todos los personajes corruptos, los políticos corruptos, y para arriba y para abajo con mujeres de mala vida. No es el rey que conocí, y lo único que hice fue gritarlo a viva voz afuera de palacio, y por eso estoy acá. Entonces como que es un recorder, es un jalón a que el rey no es malo, y nos estamos dando como espectadores eso. No es que haya sido malo, se fue perdiendo como en el poder y se fue dejando llevar por ciertos personajes, pero fuera de eso, nos están recordando que es él, como él había sido, lo que está haciendo el mendigo ahora. Y en escenas graciosas, Dios, pues acá tenía anotado cuando el secretario lo llama, cuando ya se necesita que él sea de lleno rey,
el secretario lo llama y le ofrece primero 20 monedas de plata y comienzan a tener como una discusión y él dice, es que yo no lo voy a hacer por eso, y el secretario, pero es que es por el bien del reino, y se va, se levanta el payaso todo ofendido y furioso, y el secretario se queda muy ecuánime, muy tranquilo, y vuelve el payaso y dice, bueno, pero es que si es por el bien del reino, pues también es por el bien de mi gente, y coge la plata y se sienta como si nada, y se pone otra vez la túnica de rey, me encantó. Sí. Y después hay unos momentos en que él aprueba una serie de decretos, no estaba el secretario al lado de él para como guiarlo, así que él va poniendo el sello así a la loca, y después cuando llega el secretario está en el puesto del rey, y el rey sentado del lado del secretario, pero es como cuando a uno el profesor lo llama a regañarlo por la tarea, y entonces el pobre mendigo mueve así como los rollitos Sí, así con de la papeles manilla. que tiene al lado y se siente todo regañado y el otro lo va vaciando. Pero me encanta como esa escena tan cómica, porque yo me ponía en el personaje del secretario y yo, miércoles, pero es que yo para vaciar a Living Hume o para golpearlo o algo, no sé, tengo que meterme en el personaje. Muchísimo para el eso. secretario y el príncipe, o sea, el mendigo, tienen también una escena precisamente cuando están teniendo una charla que primero están uno al lado del rey y el otro. Luego, como que Se cambia. cogen, se ponen nerviosos, se escabullen, luego se dan cuenta que han metido la pata, se vuelven otra vez a poner en el sitio antes de que entrase la persona que iba a visitar. Que dices, madre mía, tío, vaya dos palos, o sea, vaya dos palos para una banqueta. Para mí, sí, esos momentos son muy divertidos. Los que saltan por encima de la mesa, todos los papeles volando, se chocan entre ellos. Es como muy comedia británica en ese momento, ¿no? Es como Mr. Bean total. Y me gusta mucho porque te ríes con esa escena, te ríes un montón. Para mí hay una escena que me hace ver lo que es la esencia de la felicidad que tiene el personaje del payaso, que es cuando queda con la reina en el puente y se da cuenta, el jefe de guardia se da cuenta de que no es el rey, porque lo ve andando como bailando igual que en el teatro. Y es como que esa escena es ese ademán interiorizado de ese personaje. Es como ese momento reconocible justo ahí, ¿no? Es como que el personaje lo hace tan natural, es que la sonrisa pícara, lo bribón que es el payaso, cuando lo conocemos al principio y cómo luego va adentrándose en la vida de palacio, ahí ya estaba acostumbrado a ser el rey. Pero justo está tan feliz, está tan contento de poder ver a la reina que no se lo piensa, lo hace como muy natural, es una escena muy naturalizada. Que es lo mismo que le ocurre a la de cuando toca así los rollillos de pergamino, como dice Joana, que es súper graciosa porque son esas pequeñitas cosas las que te hacen estar ahí dentro, ¿no? En esa escena con los personajes. Pero no me podéis decir que las mejores escenas, las más divertidas, las más cómicas son las de hacer caca. No, a mí la verdad, ahí sí me da guacatela. Esa, La primera vez que lo vi porque me cogió de improviso, pero... son muy divertidas, Joana, porque además te pillan de improviso. Porque yo no había pensado nunca en que el rey hiciese caca así. ¿Eso será verdad? Ay, no sé. Yo pienso lo mismo, que uno siendo el rey, ni siquiera tenga ese momento de privacidad. O sea, me parece terrible que ya todo lo que carga a las espaldas y que siempre tiene que ser como muy público todo, incluso su primera noche con la reina y que todo el mundo se entera de todo, pero que llegue hasta eso, sí, cuando la vi otra vez y recordaba que eso fue lo que más como que me generó, me impactó A mí de me la primera vez impactó. que la vi, ni siquiera uno tenga ese momento de intimidad siendo Bueno, el rey. en el príncipe de Zamunda Es terrible, ya daban a entender algo así, ¿no? A mí es que a mí me ha parece parecido terrible, muy, horrible. muy chocante, exactamente. Pero también es Sí. cierto que en la película se reitera en más de una ocasión, y creo que esta escena también es parte de eso, de que la falsa creencia que tiene el payaso de que un rey puede hacer lo que quiere y lo que Ujú. desea. Cuando todos sabemos, después de un chorro de histórico y de sagueux, que no es, que no es así, ¿no? Que tú ya eres consciente después de mucho drama que el rey no hace lo que quiere. No. Es más, Entonces, que Que a no es veces me da la chévere. sensación de que el pobre es un títere, tío. es que al final lo hemos visto en Sí, muchos dramas y es así, es que es una posición de una complejidad increíble, y es cierto que tú puedes decir o puedes querer tener
X trajes más, como le pasaba al chiquillo del drama de esta semana, ¿no? Que decía, pues tengo tantos trajes, o quiero hacer esta cosa, quiero hacer lo otro, pero son cosas estúpidas y nimias, me refiero. Ni siquiera puedes salir cuando quieres salir, no te puedes casar con la persona que quieres casarte. Son tantísimas las cosas, esas decisiones, y realmente nada depende de ti. Y todo te es sobreimpuesto o modificado de alguna forma, y es raro que te salgas con la tuya. Y eso el payaso no lo entiende. No lo entiende porque... ¿Qué leyes ni qué leche? Si yo soy el rey, no soy el rey, pues me iré por donde yo quiera. Pues no, caballero, usted no se va por donde usted quiera y no puede ir solo a ningún sitio. Y es que ni limpiarte el culo puedes tú solo. Literal. Sí, además porque siempre le comentan cuando tenga las audiencias con los ministros es, usted con 3 frases se defiende y no hay problema, créanme que con eso no se van a dar cuenta que usted es el mendigo y uno dice, o uno se imagina que en ese tipo de reuniones va a haber como mucha discusión y que el rey va a poner su opinión y que va a decir, y claro, cuando a él le dice que con esas 3 frases como que no lo comprende de decir, lo que usted diga, como a usted le parezca, ya con eso uno lleva adelante un reino, pero hay momentos en los que obviamente no lo puede comprender y suelta sus apreciaciones respecto de o los impuestos, o el mandar soldados coreanos, la comida, el pueblo y demás, y por eso tanto el secretario como el eunuco lo ven con esa mirada de rememorando y diciendo, este es el rey que yo quiero, este es el rey que de verdad necesitamos acá. Y es maravilloso también por eso la película, cómo nos va mostrando que dentro de Palacio, no sé, a veces se pregunta a uno quién vivirá feliz. Creo que todo el mundo vive como así, pensando en las diferentes traiciones, en si lo van a matar, si lo van a envenenar. La vida de las mujeres de la cocina, tienen que hacer esto y si al rey no le gusta al comienzo les bota todo por los años. Otra cosa que me impactaba y me parecía terrible era que ellas solo comían lo que el rey dejaba. Uf, Y yo tremendo. decía, bueno, les tocó un mendigo que es consecuente y entiende lo que es tener hambre, pero si es un rey goloso que se come todo o babosea todo, manosea todo, entonces estas pobres cuántos días van a pasar sin comer un plato decente habiendo tanta comida en palas. Ahí también me parecía a mí un absurdo decir, si esto existió así, pero qué tontería, o sea, qué ganas de trabajar en palacio supuestamente siendo una mejor vida. Sí, Pues pero es no. que viendo la vida que las chicas además muestra, ¿no? Y la historia que ella cuenta, que te Ujú. desgarra el corazón totalmente, y es lo que le ocurre, ¿no? A ese rey payaso que dice, si es que es de una injusticia tremenda lo que te está ocurriendo, y él mismo es consciente de las cosas que se están exigiendo, que no son para nada, son totalmente ilógicas. A mí la verdad es que siempre que vemos algún histórico, me asaltan las mismas dudas, sobre todo a la hora de protocolo y de vida diaria en el palacio, porque no tenemos tanto acceso a libros. Entonces yo, si hay alguien que nos esté viendo en algún momento, por favor, que nos deje un comentario en el vídeo de YouTube, porque necesitamos ese libro en el que se estudie y se explique si se vivía verdaderamente así, porque son cosas que impactan tremendamente porque ¿qué es vivir en el palacio? Ya como que vamos conociendo que hay ciertas cosas, pero es muy difícil entender qué o saber a ciencia cierta dónde empieza la ficción y dónde está esa realidad, ¿no? ¿Qué estudios se han hecho de guión previamente, de históricos, para poder generar el guión, ¿no? De forma definitiva. Y las cosas que aquí ocurren, pues es que son muy, muy, muy curiosas, ¿no? Porque ya hemos hablado en otras cosas, pues de las concubinas. Cuando hablamos de Derrat Sleeve, sí podemos investigar un poco más, ¿no? El hecho de tener que casarte, cómo casarte, con quién tener los niños, con quién no. Todo ese tipo de cosas como que las controlamos. Pero algo tan básico como quién prepara el baño, quién prueba la comida, por qué, quién cocina. Y ese dato de que solo coman lo que deje el rey porque no pueden cocinar para nadie más, es que es muy chocante. Sobre todo que hace poco veía yo un drama chino donde se enfocaba en la figura de la cocinera del príncipe y ahí se notaba que era muy agradable porque ellas le cocinaban al príncipe que era bien quisquilloso y fastidioso con la comida, pero ellas también disfrutaban del cocinar y aprendían recetas y obviamente era una vida más agradable porque comían, digamos, de lo mismo que comía el príncipe, salvo algunas cosas.
pero entonces por lo menos tenían ese acceso a una vida un tanto más tranquila, pero en contraposición con lo de esta película, uno decir, y lo veíamos en otros dramas, que de pronto muchas mamás se ponían felices si sus hijas iban a trabajar a palacio como doncellas de lo que fuera, la lavandería, de lo que fuera, porque iban a ser más, iban a tener una mejor vida, pero entonces acá vemos que no, que de todos modos las van a utilizar y puede ser que también estén siendo obligadas a estar en palacio como le pasaba a la chica de la cocina, que sus padres después de tener una vida relativamente buena, ser una familia de pronto clase media, por culpa de todos estos impuestos absurdos que les colocaban, terminaban en la pobreza, terminaban en la cárcel, terminaban debiendo hasta la vida y tenía que ella irse a trabajar casi como esclava para poder soportar de alguna forma la deuda de su familia. Entonces como que entra uno a valorar y a remarcar lo que hemos dicho tantas veces, pues no es tan chévere ser de la nobleza, no es tan chévere estar en el palacio y como que mejor ser del pueblo. La pasa uno también mal, por supuesto, pero como que hay un tanto más de libertad en cuanto a cómo llevar tu vida. Totalmente. Bueno, Sandrita, nos preguntan si estos programas luego se pueden ver. Tenemos un canal de YouTube maravilloso donde se sube, pues a Marta prácticamente al día siguiente de grabarse. Sí. Y ahí puedes ver todos los programas que grabamos, que hemos grabado y vamos, tienes ahí en el canal un montón de vídeos chulos, bonitos y de todo tipo. Yo creo que hay más de 400 horas de vídeo. Así que hay vídeos para que salgan aburridos de nosotros, total y absolutamente. Y mañana estará colocado enseguida. Sí, porque me gusta subirlo sobre la marcha para que no nos pase como otra vez, que se nos han perdido algunos. Y es impensable que se nos pierda algún episodio, algún programa, porque lo hacemos todos muy bien y con mucho cariño. Y no debería de perderse ninguno. Vamos a intentar entre los tres hacer un repaso de las pelis que hemos visto de Living Hume aquí en el programa, de las que hemos hablado, porque a mí me gustaría preguntaros dónde colocaríais esta. Si esta es de las que volveríais, si es de las que volveríais a ver. Esto yo sé que es una pregunta muy difícil, pero es cierto que a veces vemos películas que decimos, uff, un segundo visionado, un tercer visionado me costaría, pero para mí Masquerade es una de esas películas que vería una y mil veces. De esas películas que la pasaría por la tele, en los típicos que cambios de anuncios, tal, estás zapeando y dices, chal, y la vería, me quedaría a verla. Por donde estuviese, me quedaría con ella, porque te engancha en cualquier punto en el que la cojas. Yo creo que es de esas pelis que da igual cuando las cojas. Increíble, de verdad. El canal se llama en YouTube Magacinema Original, por cierto. Original, lo pongo. A ver, es que me explota el cerebro. Yo, lo que comentas, yo de Living Hume que he repetido porque yo he querido verlas, por ejemplo, A Bittersweet Life, que es una de mis películas favoritas, Encontrar al Diablo, esas son películas que vería una y otra vez, pero porque yo elijo que quiero ver esa película esta noche concreta. Masquerade quizás no sería una película que elegiría para ver concretamente, pero si la dan en la tele, como tú dices, me la pongo y la disfruto. ¿Tú, Joana? Dios, es que me resulta difícil la pregunta, créanme. Cuando estaba empezando a ver las producciones de Living Hume, sin dudarlo decía A Saw the Evil, mi favorita, y la puedo, pese a que me cuesta, quiero decir, por la historia, por lo mal que me deja, la veo, pero a medida que voy como viendo más cosas de él y ahorita repasando la filmografía, por lo menos en cine casi las he visto todas, pero Masquerade por lo menos dentro de las 5 principales que podrían ser A Saw the Evil, The Harmonium in My Memory, Masquerade, Bittersweet Life, y no sé, es que coger 5 miércoles me cuesta porque también depende de la temática, porque si me hablan algo de romance, Once in a Summer nos encantó, por ejemplo. Once in a Summer a mí Pero me si hay gusta algo mucho. de acción, si lo quieres odiar, pues mírate, por ejemplo, Maestro, mírate El bueno, el malo y el raro. Si quieres acción, pues, así lo gánster, mírate Bittersweet Life, pero si quieres otro tipo como de intriga, puede ser, o sea, hay una que había como de un periódico que también era como gánster,
Son tantas, pero por lo menos Masquerade sí creo que dentro de las 5, les comentaba fuera de cámara que del martes a hoy la he visto 3 veces. Y pues antes de eso creo que otras 2 o 3 porque si no me cuesta darle play. Yo la verdad es que Masquerade la volvería a ver tantas veces como me la pusieran delante. Y es raro que yo diga esto porque no me pasa con muchas películas. Vosotros lo sabéis que yo no soy de repetir películas, me cuesta mucho trabajo ver algo de nuevo. Pero esta la vería una y otra vez porque me ha parecido de un entretenimiento y además de eso, de una buena sensación, ¿no? Porque esas películas que volvería a saber, porque Eyes of the Devil la he visto bastantes veces, pero es una película, como tú dices, muy dura, Joana. Yo estoy contigo, es muy difícil volver a volver a ver esa película porque sabes lo que se te viene encima y es muy complicada. Pero, por ejemplo, la de Once in a Summer es muy bonita, también es muy entretenida. The Harmonium in My Memory también volvería a verla y para mí están en mis favoritas suyas. Y a mí, por ejemplo, una película que me gusta muchísimo, pero que es muy difícil de ver, es The Man Standing Next. Porque es una película muy compleja. Pero es justo el tipo de película que nos gusta por el tinte de thriller, por el toque policíaco, porque es de una intensidad brutal. Pero es verdad que esta es distinta y ves a Lee Byung-hun aquí y es su primer histórico y dices, hay que ver, que yo lo adoro en Mr. Sunshine, pero este histórico es distinto y es que el Lee Byung-hun que vemos en las series es extraño, pero es un Lee Byung-hun distinto al que yo veo en el cine. Y no sé muy bien por qué todavía. Es como que me llena más, mucho más el Lee Byung-hun del cine que el de la serie. Y no sé por qué. Temática que maneje, tal vez por como, de pronto es que hemos como remarcado también, y no solamente pasa en Corea o en Asia, sino en Hollywood, que ahora se está viendo mucho como actores y actrices de cine están pasando a las series. Y uno siempre los había tenido ver aquí presentes en películas, en formato más pequeño, más dinámico, pero lo hacen en las series y no es que lo hagan mal, es que te has acostumbrado a verlos en otro formato. Entonces, claro, Lee Byung-hun también es porque hay un acceso mayor a sus películas que no a sus series, porque él ha empezado desde los años 90 y yo he visto 2 o 3 de los 90, 2000 y por supuesto va muy con la moda de la época, el romance, el del hombre pobre que quiere surgir o el del hombre rico que se enamora de la niña pobre, la típica novela, y a las series hemos tenido más acceso cuando están plataformas. Iris, Mr. Sunshine, bueno, el juego del calamar porque todo el mundo habló de él, pero con las películas han tenido como más boom, como más llamado, como más remarcación, entonces de pronto por eso lo tiene uno más presente, pero créeme que también ver los trabajos de él en los 90 es muy interesante, primero porque obviamente físicamente está muy joven y cómo empieza él a mostrarse en lo romántico, en lo dramático, es muy interesante también mirar cómo empezó, como esos primeros pinitos y cómo va evolucionando hasta llegar a un personaje, como dices, tan complejo como el de Man Standing Next, porque si bien acá el guionista tiene esa libertad de meterse en lo histórico y decir, pues yo digo que esto fue así y ya, me pueden criticar más o menos, pero esto es fantasía, pero meterse en el de Man Standing Next, que fue un personaje que efectivamente existió, un hombre de mano derecha de un presidente al que mató, y meterse en ese voleo un guionista y meterse en ese voleo un actor, y de pronto no remarcarlo como un héroe, sino como lo que fue, un personaje histórico, no es fácil, creo que tiene uno que tener una trayectoria bastante amplia y compleja para llegar a algo así, pero no sé, será porque me fascina siempre que le sale una propaganda de compotas. Y hablamos de Lee Byung-hun, que en el cine es, a ver, conocido mundialmente, todo el mundo le conoce, ha debutado incluso en Hollywood, pero es que también en modo series, como dice Joana, es que canta por clásicos, porque Iris es un clásico de acción, Mr. Sunshine, pese a los pocos años que tiene, es un clasicazo, no vamos a hablar del éxito que ha tenido el Juego del Calamar, es decir, que el tío... No lo digo ya tanto por el éxito, sino por la sensación de plenitud que a mí me ofrece el actor viendo una cosa o viendo otra. Porque hay actores que no me pasa lo mismo, que ni siquiera se lo noto. Y no sé si es por el tipo de papel, porque ya sabéis que Mr. Sunshine es mi serie favorita. Y él, de las primeras cosas que vi, yo no conocía
a Lee Byung-hun, yo luego cuando me enteré, o me di cuenta, mejor dicho, de que las de Cobra, él estaba ahí, ¿no? Yo lo había visto a este hombre en películas americanas antes que verlo en Mr. Sunshine, y no me había dado ni cuenta, porque me había pasado totalmente desapercibido. Para mí, el Lee Byung-hun que yo siempre tengo en mente y que creía yo que iba a recordar siempre era el Lee Byung-hun de Mr. Sunshine. Pero no es así, porque al ver cosas suyas después, sí que no ha atropellado totalmente a Mr. Sunshine. Y eso es decir muchísimo, porque la serie impacta, la serie se te queda por cientos de miles de cosas. Pero yo ahora tengo a Lee Byung-hun en Once in a Summer, en The Harmonium in My Memory, lo tengo en esos papeles que me han llenado muchísimo más, ¿no? Me han ofrecido mucho más de él como actor que quizá lo que han pasado en las series, porque en Our Blues me pasó igual. En Our Blues me faltó Lee Byung-hun. Entonces como que su presencia se me diluye mucho en la serie en comparación con los papeles, que a lo mejor sí le veo en el cine, que me impactan mucho, que se quedan ahí, ¿no? Conmigo por una cosa o por otra. No me pasa con otros actores, porque por ejemplo en Mayayusi pues no tenemos ni que decir que la actriz la tienes y Ayu está ahí, ¿no? En ese papel, se te queda y es trascendental y da igual a otras cosas que veas, que para mí siempre va a ser la chica de Mayayusi, de My Mister. No sé, con eso me pasa con otras cosas, ¿no? Con otras series. Es como Moon Lovers o otras series que te impactan más, que el personaje se queda más contigo a pesar de lo que luego veas. Y con Lee Byung-hun, quizás porque hemos visto muchísimo, es probablemente del actor que más hemos hablado aquí en Bienvenido a Dramaland. Junto con Kang Han-eul creo que es quizá el que más hemos visto. Entonces, pues a lo Sí, mejor también eso... y estando Joana al cargo, eso no lo dudes, no lo dudes. Y vamos, y ampliaré a la lista, o sea, estar en el primer lugar, pero es que encima va a coger todavía guerrerillo. Hombre, es que además Lee Es que Byung-hun sale bien. tiene bastante materia de dónde cortar porque hasta terror, si quisiéramos hablar de una interpretación en terror que es cortita porque haces un corto de Park Chan-wook, pero ya se ha metido en el forongo del terror que tampoco no es sencillo y no todo el mundo lo puede hacer bien, entonces creo que como se ha movido en tantos géneros, siempre habrá como algo de dónde sacar y pues es que las producciones son buenas y nos aportan algo, pero sería una pregunta interesante para él, si, ¿cómo aborda o con qué diferencia aborda el manejo de una película, el manejo de un drama? No tanto por lo técnico, porque obviamente es diferente, sino él desde la caracterización y la interpretación sí tiene una forma diferente de abordar un drama donde el personaje van a ser varias horas para el público, al personaje que va uno a tener en pantalla durante 2 horas y media a lo sumo. También sería a ver si de pronto la forma de él presentarse es la forma diferente que tenemos nosotros de verlo, de pantalla grande a pantalla chica. Podría ser también esa su forma de trabajo también lo que nos llega de diferentes por diferentes vías o nos genera como diferentes impactos. Es muy interesante. Yo tengo ganas de ver lo siguiente que va a sacar. Ahora dentro de poco va a salir Concrete Utopia. Tengo muchísimas ganas, en plan blockbuster así total, y es totalmente distinto a lo que vemos. Entonces volvemos a lo que repetimos por activa y por pasiva cada vez que hacemos el programa, sobre todo cada vez que hacemos el programa los jueves. Hay que ver cine coreano para entender Dramaland. Y para de verdad ser conscientes del gran trabajo que hacen los actores, lo mismo que somos conscientes de que muchos de ellos trabajan en teatro, o por ejemplo que Lee Chang-wook es un crack en los musicales, y sería maravilloso poder verlo en esa faceta porque nos diría muchísimo, ¿no? Luego de su presencia en pantalla. Saber que son muy polifacéticos, que hacen muchísimas más cosas de las que nosotros solamente vemos a lo mejor en nuestras pequeñas pantallas, y que todo ese trabajo siempre suma. Y entonces hay que ver cine para ver cosas distintas, y hay que ver cine viejito, por así decirlo, aunque sea de difícil acceso, pues para poder llegar, ¿no? a de verdad disfrutar de sus carreras. Sí, y es que encima hay cada obra maestra escondida ya en general, no solo de Lee Byung-hun, sino de... O sea, yo creo que cada actor de Corea, cada actor, tiene en su filmografía mínimo 2 o 3 que se puede considerar must-see, o sea, que hay que ver sí o sí. O sea, tú pones Choi Min-sik y sabes sí o sí que tienes que ver Encontrar al Diablo, Old Boy, por ejemplo, ¿no? Jang Hyuk, sabes que tienes que ver esta.
todos tienen un mínimo 2 o 3 películas que hay que ver. Imaginaros todos los actores que hay en Corea, todas las actrices que hay en Corea, pues todas las películas que podíamos disfrutar, chavales. Y aquí lo vamos Sí, haciendo pero poquito eso a poco, mismo, sí. Porque Joana se encarga, es que ¿eh? siempre buscamos, no solamente traemos como lo actual, sobre todo en las películas, que uno entiende que para que sea más de fácil acceso, pero tratamos también de ayudarlos a encontrarlas, a que los veamos juntos, esas primeras películas de los 90 y de los 2000, para que veamos los grandes trabajos de los actores y actrices que tanto queremos por lo que nos están haciendo ahorita. Pero hay que ir hacia el pasado. Cuando hicimos el especial de Lee Byung-hun, yo me encontré Runaway, de la que no tenía ni idea, de la que no se habló mucho, y a él siempre se le cataloga también como un buen actor de acción, y resulta que esta película es la típica película noventera, donde una pareja huye de unos asesinos porque fueron testigos de un delito. La hemos visto la historia 8000 veces en todos los países del mundo y, oh sorpresa, sí, es una buena película de acción para una tarde de fin de semana, está bien. Y uno dice, pues mira, es que el tipo se estaba como enfocando. Yo le tenía muchas ganas a la película de The Game, que era con Yuan Yi, sobre dos actores, sobre dos jugadores de la vida real de Go. Obviamente Lee Byung-hun el maestro y Yuan Yi el discípulo. Desafortunadamente con los problemas que él ha tenido, pues como que la película se quedó ahí un poco trancada y demás. Ya sabemos que a veces se les va demasiado la tontería en Corea, en mezclar lo profesional con lo personal y esto, pero bueno, a esa película le tenía unas ganas tremendas y la estaba esperando con pitos y banderas y pues vamos a ver cuándo se podrá ver. Es una pena porque esa película la terminaron de grabar en abril del 2021. Es decir, que han tenido tiempo de sobra en postproducción para poder sacarla, y es de Netflix. Es decir, que iba a salir allí. Sí. Entonces, es una caca que ahora no la vayamos a poder ver porque hace 6 meses que esta criatura está enfrascado en todo lo que tienen delante, que es pues innombrable, ¿no? Corea tiene muchas cosas que hacerse mirar y esta pues quizá sea machacar mucho a una persona por algo así, ¿no? Todos sabemos que es un tema muy complicado a nivel social allí. Allí te Pero fumas bueno. un porrito. ¿Quién no fuma un porrito para dormir, chicos? Es que ya, pero es que Terapéutico, no. incluso terapéutico. A nivel de A- normativa y de ley, pues son muy estrictos A con que tomar bien, ciertas pero cosas y no con se otras. te va la carrera. O sea, Se te va. todo el esfuerzo, todos los años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de no Sí. descansar, de lágrimas, de sonrisas, todo se puede ir pues porque un día le das una caladita a un porrito. Pues no Sí, sé, se te yo pilla no de... veo- Uno yo no veo- entiende que de pronto están infringiendo una norma y por supuesto son un personaje público y tampoco pueden ir en controversia de la ley porque no sería el mejor ejemplo, pero también creo que se involucra demasiado la carrera pasada, presente y futura. Sí. Entonces, pues no, porque es un chico que ha hecho también producciones maravillosas que hemos disfrutado tremendamente, y llevarse por delante de pronto el estreno de una serie o de una película que no solamente le involucra a él, sino a otros compañeros, o sea, una cantidad de gente con muchas expectativas económicas. Ay, pues señores Netflix, yo entiendo que puede ser complicado en Corea por las normatividades, pero en Europa y en Latinoamérica, pues sí se puede ver, si no la pueden mostrar, por favor, no Sí. la dejen por allá guardada Sí, que no la pongan en un por fin. archivo. Que no la pongan porfi. Sí, sería lo suyo, la verdad. Son temas muy complicados y de esto, pues probablemente en un tiempo estamos hablando todavía de ello y no se vea modificado, pero va a ocurrir así. Pero bueno, no pasa nada. Seguiremos viendo muchísimas producciones, que hay, como dice Johnny, muchísimas donde elegir, y seguro que algún día traemos un programa que sea los más sí del cine coreano, porque como se le ocurrió a Johnny, yo ya lo he apuntado. Así que ahí queda. Va a ser un programa muy difícil de hacer, pero probablemente lo hagamos en algún momento de nuestra existencia. Si aceptan sugerencias, queda el buzón abierto. Twitter, Instagram, canal de YouTube, Magazine Original. Y siempre por Discord, porque Discord es siempre bien. Así que pasaros, porque además tenemos mucha información muy relevante para cada uno de los programas. La semana que viene, Revenant. Y nos vamos a ir al lado más oscuro posible del mundo mundial, porque es Halloween. Y me está encantando la Comienza serie. Halloween y con ello el terror a nuestro canal de Twitch. Bien. Por fin vamos a cambiar rosita de esto para ponerlo todo negro. Ya veremos qué color. Negro y naranja, se viene todo lo maravilloso que es Halloween. Vamos a vestirnos de terror el otro mes, por fin llega octubre.
qué maravilla. Guiño, guiño, Jaime, cámbianos el fondo de pantalla, gracias. Me ha tocado, me ha Queremos tocado. brujas y fantasmas. Por fin, igual que Navidad yo que nieve la web, pues todas estas cositas que nosotros pedimos desde aquí y que esperemos lleguen. Así que nos vemos el martes, que estaremos de nuevo los tres con vosotros y con muchísimas ganas de hablar de la serie, de disfrutar un montón, que va a ser un mes de octubre increíble, que es nuestro tercer mes de octubre, Johnny, ya. Sí, sí, parece, madre mía, parece que fue ayer, pero... Sí, sí. Es nuestro tercer mes de octubre. Aún increíble. recuerdo ese maravilloso momento que Ah. decidiste ponerte en contacto conmigo a ver si nos animábamos a hacer. Tú y yo no nos conocíamos de nada. Venga, Venga. pues para adelante, lo vamos a intentar. Y nos hemos convertido en familia. En familia Es que es total. esto es Dramaland, esto es Dramaland. Tenemos esta casa en Colombia, por favor. ¿Cómo no va a ser esto lo mejor del mundo? Nos hace familia. Totalmente. Acá bienvenidos siempre, estamos un poquito lejos, pero en avión se llega, eso sí, tranquilos que en avión se llega y acá bienvenidos siempre. Sí, así que nada, seguro que alguna vez lo hacemos. Así que nada, Revenant, martes, un placer como siempre. Chao, chao. Añón.